RCR, la red que comunica y une al Perú. Esta hora vamos a tomar comunicación y le agradecemos la gentileza que siempre tiene con RCR al doctor Carlos Timanales, director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la Universidad San Pablo de Arequipa. Doctor Timaná, qué gusto saludarle. En primer lugar, un feliz 2023. Muy amable. Muchas gracias, José. Muy contento de estar contigo y con toda tu audiencia. A ver, ayúdenos un poco a entender cómo está la situación política en el país, ¿no? La presidenta Dina Boluarte ha culminado un año bastante complicado como presidenta y también está iniciando el 2023 con una situación bastante difícil, ¿no? Una situación casi similar. ¿Cómo está observando el panorama político, por favor? Mira, José, yo creo que hay una situación desencadenante y es que el proyecto político de Perú Libre cambió. Yo creo que hay o sea, el autogolpe de Pedro Castillo y la reacción violenta que ocurrió posteriormente era algo que estaba planeado. Yo creo que en la medida en que se dieron cuenta que el gobierno no podía lograr hacer una buena gestión, que se hundía en los escándalos de corrupción, que se hundía en la popularidad, eh, reactivaron el tema de la constitución o de generar un cambio constitucional. Y en esa medida, o sea, si ellos hubieran tenido desde el día uno del gobierno el tema de cerrar el Congreso, lo hubieran hecho. O sea, simplemente no hubieran votado la moción de confianza sobre el gabinete Bellido, pero entre ellos mismos estaban desarticulados y por eso ese primer intento no funcionó. Y de hecho también las grietas que hay entre las bancadas en el Congreso que nacieron pues con Perú Libre o que llegaron al Congreso con Perú Libre y posteriormente lo que era el plan de gobierno no se logró pues articular adecuadamente, pues porque al final los congresistas sí se querían quedar. Entonces, en ese tire y afloje, entendemos también que los congresistas también hayan votado de Perú Libre de izquierda, hayan votado por la vacancia de Pedro Castillo y que luego se hayan arrepentido, porque ya luego pues les comunicaron cuál era el plan de gobierno. Entonces, lo que vemos es un atentado contra la Constitución y contra el orden constitucional. Estuvimos muy cerca, efectivamente, de un levantamiento violento que acabara con el Estado de Derecho, pues, en el Perú. Y de ahí, pues, la necesidad del principio de autoridad, pero efectivamente dando todas las garantías constitucionales, pues, a los derechos, a la preservación de la vida de los ciudadanos, que es algo que se tiene pues, que buscar siempre en este tipo de circunstancias. Ahora, la forma como, por ejemplo, atentaron al aeropuerto de Arequipa es una situación que uno le llama mucho la atención porque si tú ibas al aeropuerto no había ningún cristal roto, no es una turba que entra, sino que fueron a cortar directamente los cables desde los radares. Eh, Tú puedes ir y no hay nada de ningún tipo de daño pues en la infraestructura física, solamente los aparatos. Eso necesita un nivel de planeación. Entraron por tres lugares distintos. Entonces, lo que estamos viendo es eso. Lo que estamos viendo es que hubo un intento efectivamente de desestabilizar al Estado empleando en ese momento pues el autogolpe de Pedro Castillo. En ese intento de desestabilizar al Estado, como usted explica, doctor Timaná, se está listando una nueva movilización, una paralización indefinida desde este 4 de enero en la zona sur del país, en la sierra sur del país. En estos momentos están en capacidad de organizar una paralización indefinida como para, de una u otra manera, volver a presionar al gobierno de Dina Boluarte, o usted que conoce bien las instituciones en el sur del país, donde hace un trabajo precisamente desde como analista del Centro de Gobierno José Luis Bustamante Rivero, ¿tienen esa capacidad o es un efecto mediático en el momento? Mira, nadie sabe. O sea, lo que sí sabemos es que han ocurrido reuniones alrededor de todos los gremios, han llegado efectivamente acuerdos que han trascendido también a la prensa, en donde están tratando de convocar pues una nueva asamblea constituyente.
de que van a tratar de movilizar, no se sabe cómo va a ser el tema de las protestas, cuál va a ser el carácter, si va a ser pacífico, si va a ser violento. Todo se va a saber es el 4 de enero. Pero lastimosamente lo que vemos es que no está clara esta financiación, ¿no es cierto? No está clara de dónde viene esta organización, quién está detrás de ella, cuáles son los recursos que están detrás de toda esta movilización. Y por todo ello, pues el 4 de enero es que vamos a poder saber si sí tienen esa capacidad de movilización. El gran tema acá es que, o sea, están tratando efectivamente de generar pues un caos para poder pues forzar como la renuncia de Dina y tener elecciones anticipadas, haciendo que pues Dina renuncie y asuma pues el presidente del Congreso, y tratar de mantener esta narrativa de que es un Congreso golpista, de que es un Congreso que ha hecho todo esto para mantener efectivamente el poder, que es un golpismo del Congreso. A ver, aquí hay que ser bien críticos con estas narrativas. La señora Verónica Mendoza todo el tiempo habló, por ejemplo, de que el Congreso era un Congreso golpista y el autogolpe lo dio Pedro Castillo. Simplemente siguen con su retórica y no se dan cuenta de la realidad. Y al mismo tiempo, o sea, toda la propuesta o la, toda la estrategia del gobierno era tratar de mostrar al Congreso como el culpable de toda la crisis. eh, eh, y el problema es que el Congreso es lo único que efectivamente se antepone al proyecto de tratar de refundar el país como una especie de utopía, de sueño utópico que cambiando la Constitución se van a arreglar todos los problemas. Cuando tú hablas efectivamente con la población tiene necesidad de políticas públicas, de que le solucionen sus problemas. No saben, no, muchas veces no han leído la Constitución, no saben qué es lo que quieren cambiar de ella. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una retórica, hay un discurso que se llama o se puede inscribir dentro de las utopías políticas como un renacer, un florecimiento, un nuevo amanecer, un recrearse, de que todo va a ser mejor cambiando la Constitución. Y no caemos en cuenta que la Constitución de 93 lo primero que nos dio fue una estabilidad macroeconómica en donde hoy prácticamente tenemos un sol que vale casi lo mismo que hace 20 años, mientras que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, lo que antes valía hace 20 años un bolívar, hoy cuesta 3 millones de bolívares. Aquí hay un tema que usted ha puntualizado, doctor Timaná. Uno, que la agenda se circunscribe, uno, a la renuncia de Dina Boluarte. El otro tema, nuevamente, se coloca el tema de la Asamblea Constituyente. Pero hay un tercer tema que aparece ya de una manera mucho más esporádica, pero tiene mucha presencia en las redes sociales, ¿no? El efecto separatista. Y esto ya empieza uno a vincularlo con algún nivel de influencia fundamentalmente en Puno, con la presencia de Evo Morales Saima, el expresidente de Bolivia. ¿Cómo analiza usted esta situación? ¿Cómo va esta envoltura política en estas movilizaciones? Mira, a Bolivia hay que entenderla en el sentido de, a ver, hay una especie de efecto que se vende como una especie de éxito en la realidad boliviana y es que hay dinero, ¿no es cierto? Ahora, ¿Bolivia qué exporta? Si nos vamos a las exportaciones formales de Bolivia, Bolivia no tiene nada de valor agregado en sus exportaciones. A duras penas está pues el tema del ganado, se ha intentado pues el tema del gas, pero su producción de gas, o sea, ya no está, por ejemplo, en condiciones del autoabastecimiento. ¿De dónde obtiene Bolivia su dinero? De la coca, o sea, de la venta de cocaína al exterior. O sea, la cantidad de cultivos de coca en Bolivia es extraordinaria y ese negocio del narcotráfico es lo que tiene pues inundado de dinero pues a este país. Entonces, esa forma de entender el desarrollo al margen de la legalidad genera efectivamente en el corto plazo réditos muy fáciles, porque simplemente tienes que poner a producir una planta que no exige muchos cuidados agropecuarios, que no exige muchísima tecnología para poder efectivamente ser productiva, que te llena efectivamente también rápido los bolsillos, pero que al final no queda nada. O sea, hay que ser muy claros ahí, las universidades, las instituciones,
las empresas bolivianas no han mejorado desde Evo Morales. No podemos ver ahí pues un foco de desarrollo en donde se genere empleo formal, donde efectivamente se atiendan las necesidades de política pública. Dinero sí hay del narcotráfico. Y yo creo que esto es lo que estamos tratando de ver que se trata de implantar en el país desde el Brain. Eh, y es tratar de convertir pues por lo menos al sur del Perú como en una especie de segunda Bolivia, de segundo país que efectivamente se convierta en un narcoestado, en donde todos nos hagamos los locos y efectivamente gocemos de lo que significa pues este cultivo y de la dinámica efectivamente de dólares que deja. Pero al final es como lo que pasa en Bolivia, o sea, no mejoras, no te profesionalizas más, no generas valor agregado, no tienes mejores profesionales. Entonces, a eso es lo que nos quieren pues, convocar, ¿no es cierto?, estas personas que hablan de secesión. Y en el Perú hay un sector de estas organizaciones que están siendo movidas por esta situación ilícita, narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal. ¿Eso se está moviendo en algún punto del país, fundamentalmente en Sierra Sur? Es que yo creo, José, que el gran tema acá es de dónde sacan el dinero para desestabilizar. O sea, no hay una fuente de financiación, a menos de que sean, a ver, hay un tipo de financiación de los grandes contratistas del Perú que firmaron con Perú Libre, ¿no es cierto? Vemos al señor Abudayé, vemos efectivamente pues el tipo de recursos que logró canalizar Karelin López, pero eso no es suficiente para hacer una campaña de nivel nacional como la hizo Pedro Perú Libre, que era un partido ínfimo, circunscrito solamente a la región de Junín. Pero ¿qué es lo que hay cerca de Junín? ¿Por qué se quería efectivamente hacer un aeropuerto cerca efectivamente del Brain en Junín? Y es efectivamente el tema del narcotráfico. O sea, las economías ilegales están detrás de la financiación de toda esta desestabilización. Por eso la respuesta efectivamente enérgica de las fuerzas militares en darle un apoyo pues, a Dina Boluarte, eh, porque está clarísimo que lo que estamos viendo es un intento efectivamente de acabar con el Estado de Derecho en el Perú. Una situación bastante compleja, ¿no? Dina Boluarte requiere solamente de operadores políticos como algunos proponen o requiere tener un acercamiento mucho más directo, mucho más efectivo y que la gente sienta que sí hay un cambio de gobierno. Sí, mira, se necesitan las dos. O sea, Dina Boluarte necesita gente que efectivamente le ayude a operativizar llegada, ¿no es cierto?, pues a la ciudadanía por medio de las nuevas autoridades elegidas, por medio también de los programas sociales, también tener voceros en las regiones que les permitan efectivamente pues articular y tratar de llegar a acuerdos con algunos gremios para efectivamente hacer de que esto no se entienda como un gran acuerdo macrorregional, sino que efectivamente pues algunos sindicatos, algunas organizaciones pues tengan algún tipo de incentivo para no escalar pues efectivamente la protesta y junto a ello, ¿no es cierto?, pues llegar efectivamente con cosas efectivas a la población. Yo creo que el gran tema en el sur es que el proceso de centralización, si bien ha dado los recursos, estamos, por ejemplo, en el caso de Arequipa, volviendo más del 50% del presupuesto de inversión. Tenemos muy malos pues, líderes políticos, muy malos gestores, que lo que hacen es que todos esos recursos no llegan nunca a la población y si llegan, llegan muy mermados por el tema de la corrupción. Entonces, Dina Boluarte tiene que hacer frente a ese problema estructural, de alguna forma tiene que dar soluciones inmediatas en los frentes que pueda y que haya lugar, pero también al mismo tiempo pues se necesita esa posibilidad de negociación política con estos actores para tratar efectivamente de desescalar pues, la movilización y por todos los medios tratar efectivamente de atajar, ¿no es cierto?, pues cualquier tipo de violencia, tratando de utilizar sobre todo la disuasión. Entonces, yo creo que es un gran riesgo el que tenemos, es un riesgo que no aparecía hace 8 años, no estaba en el radar de nadie y que efectivamente ya habíamos visto pues en el gobierno de Alan García pues un tema solamente circunscrito a Puno, pero ahorita pues ya estamos hablando de toda la macrorregión. Y creo que es muy importante efectivamente eso, que el Estado se legitime ante la población por medio de buena política y también buena gasto social. Ahora, y otro de los temas que
permanentemente se le critica al gobierno de Dina Boluarte es que no ha sabido manejar el tema de las protestas, ¿no? Pero tampoco, usted lo mencionaba hace unos momentos, ¿no? En las protestas que se han generado en el sur del país había ya una disposición, ¿no? Bien marcada de sectores que querían, a como el lugar, eh, sabotear la gestión, ¿no? O sea, ¿de qué manera, o sea, se puede llegar a un nivel que usted mencionaba hace unos instantes de negociación? ¿Se está en capacidad de negociar con otros sectores o simplemente hay que imponer el principio de autoridad? Mira, yo creo que hay cosas bien interesantes. O sea, lo primero es que, por ejemplo, con todo el crecimiento, por ejemplo, que ha tenido FENATE, es algo que podías a trabajar desde su teto. O sea, ahí, por ejemplo, tenías una grieta grande, por ejemplo, a nivel magisterial que podías efectivamente utilizar a tu favor, divide y vencerás. Eh, pero ahora pues han reacomodado y de una forma pues bien rápida pues el SUTEP ha apoyado todo este tema pues de la nueva Asamblea Constituyente, pero yo creo que podías utilizar muchísimo más eso. Podías negociar efectivamente con algunos sindicatos que estuvieran más dispuestos, tratando efectivamente de encontrar arreglos, encontrar efectivamente aumento de salarios, qué sé yo, mejorar efectivamente las condiciones laborales. eh, lo que tienes que hacer en estos casos es tratar de desactivar pues una bomba de tiempo, y eso es lo que, o sea, ha faltado esa muñeca política, por decirlo así, pero de todas maneras Dina no se quedó en los laureles. O sea, la respuesta que dieron efectivamente pues las Fuerzas Armadas, y aunque la respuesta llegó tarde, pues sí hubo una respuesta, porque en el momento en que vivimos esta crisis en el sur, no sabíamos qué es lo que iba a pasar, hubo demasiada incertidumbre porque se dejó avanzar mucho en el segundo día. Y decíamos, bueno, entonces, ¿esto cómo vamos a salir? Ya luego cuando comienza efectivamente todo este proceso de retorno al orden, ya nos dimos cuenta pues que era un tema o sea, mucho más específico. Ahora, lo que sí hay es una campaña de comunicación en la población, por medio de las redes sociales, que ha sido muy bien trabajada. O sea, hay personas que me han mostrado, por ejemplo, en sus teléfonos celulares, en donde mostraban y hacían montajes, ¿no es cierto? En donde mostraban pues a la fiscal hablando supuestamente con el presidente del Congreso y diciendo que así íbamos a hacer caer a Castillo, de que él no quería hacer efectivamente el autogolpe que todo el mundo vio. Entonces, todo este tema comunicacional lo están manejando bastante bien, y eso habla pues de muchos, eso habla pues de que hay una estrategia pues por detrás, ¿no es cierto? Por el otro lado habla que hay organización, por otro lado habla de que no hay mucha confiabilidad en los medios de comunicación tradicionales, de que efectivamente no hay tampoco una lectura desde el gobierno sobre, y desde la misma posición sobre la necesidad efectivamente de ser mucho más contundentes y eficientes en la comunicación, y sobre todo los amigos de la democracia. Yo creo que lo que más efectivamente hemos padecido es que en medio de esta polarización, la democracia ha quedado en un segundo nivel, y creo que es muy importante hacer esa reflexión con toda la audiencia, y es que sin democracia, o sea, vamos efectivamente a perder una de las cosas que más nos ha costado efectivamente alcanzar, y que podemos caer en las manos de un autoritario que después no vamos a saber cómo efectivamente sacar de allí. Se puede quedar años. Por eso es muy importante el Congreso. O sea, no puede ser nuestro enemigo, sino que tenemos que hacer que funcione. Muy bien, doctor Carlos Timaná, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR Red de Comunicación Regional. Muy amable como siempre, éxitos el 2023. Buen día. Muchas gracias, José, que estés muy bien. RCR, la red que comunica y une al Perú.